¿Cuántos sintieron el temblorcito? 6.6. En Guate se sintió un poquito más el territorio, la intensidad fue la misma, pero ellos ya lo consideran terremoto. Para nosotros no es terremoto, ¿verdad? Pero el Señor nos despertó y nos dijo, estoy vivo. Y yo dije, de seguro hoy el auditorio se llena, gloria al Señor. Porque desafortunadamente algunos como que necesitan que Dios los despierte, pero para los que estamos despiertos glorificamos el nombre del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Les pido que lea conmigo en voz alta, practique su lectura, su dicción y de paso aprende de la palabra, que es lo más importante. Segundo de Samuel 6, va a aparecer en las pantallas también. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios. Diga conmigo, el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Verso 4. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Eso significa el quebrantamiento de Usa. Verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. ¿Cuántos meses? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y, ¿qué dice? Y a toda su casa. Lea conmigo el verso 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, ¿qué hizo? Extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esto es palabra de Dios, hermanos. Pueden sentarse, por favor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Nuestro Dios está vivo. Dice la Biblia que Jesucristo nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ya escuchamos el testimonio y lo que Dios sigue haciendo en nuestros días. Muy bien, agradecemos a Dios que es el segundo domingo que tenemos la presentación de reuniones familiares. Acordamos esto con los supervisores, que domingo a domingo durante mayo vamos a estar haciendo esto. Y usted sabrá, y los nuevos sabrán, que hay una casa, por eso se pasan las fotografías, las direcciones. Hay una casa donde se predica la palabra de Dios los días sábados. Les comentaba que notamos también que hay familias que están llegando a las células y aún no vienen a la iglesia. Y yo digo gloria a Dios, porque por algo se empieza. Entonces vamos a continuar con esta visión, lo que Dios ha dado. Recordando un poquito por qué se le pide a las reuniones familiares, también llamadas células, que cada 3 meses se multipliquen. Por eso se llaman células, porque las células, sean buenas o malas, se dividen, se multiplican. Entonces está basado, por si usted no lo sabía, precisamente en el arca. Cuando David quiso transportar el arca y Usa murió por haber tocado el arca, entonces David tuvo miedo. Note usted que había instrumentos musicales, que cuando lo llevaron también había, cuando ya lo llevaron a Jerusalén. Había danzas, había de todo, pero algo pasó ahí.
Entonces cuando David mira que Usa cae muerto, él se entristeció en gran manera y dijo, por lo pronto mejor ahí la dejo. Y habló con un hombre llamado Obed Edom. El nombre Obed significa siervo de Dios y Edom significa rojo. Por ahí va la línea roja carmesí. En todos los libros yo encuentro una línea que habla de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, David dice, voy a dejar esta arca, y dice la palabra de Dios que quedó ahí por 3 meses. Y acabamos de leer, a consecuencia de tener Obed Edom el arca en su casa y servir fielmente, dice la palabra que Dios bendijo en gran manera a Obed Edom y a toda su familia. Los que tienen reuniones familiares, sean íntegros, sean fieles en todo, en su economía, en su vida, en sus pensamientos, en su lealtad a la cobertura, etcétera, porque están oficiando. Mire, el arca del pacto era tener la presencia misma de Dios en ese lugar. Y a causa de que Obed-Edom y su familia a la hora de la celebración estaban puntuales, cantaban, por eso el anfitrión, Dios lo bendiga, el anfitrión los sábados tiene que preparar su casa, tiene que estar arreglada. Si entre semana tiene lazos ahí donde cuelga su ropa interior, hay que quitarla toda, ¿verdad? Para que cuando los hermanos entren, no entren ahí esquivando, no, bien limpio todo. ¿Sabes por qué? No lo hagas de mala gana. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios está en tu casa. La presencia de Dios se va a manifestar. Y si tú eres un líder o un anfitrión que diga, ¿y por qué no se manifiesta mucho en mi casa como yo quisiera? Revisa en qué estás fallando. Porque Obed-Edom fue fiel al arca y a la administración de Dios en su casa, y por consecuencia Dios lo bendijo mucho. Yo no sé por qué en todas las iglesias se batalla con el asunto de las casas. Muy pocos dan sus casas y no saben la gran bendición que se están perdiendo. Entiendo que algunos viven en unas casitas bien chiquititas que apenas entran ellos, entiendo, pero hay quienes tienen buenas casas donde pueden recibir la presencia de Dios mediante la reunión familiar. Entonces, solamente es una introducción de donde sacamos la idea de los 3 meses y dividirse, porque Obed-Edom lo tuvo 3 meses y ya en el segundo intento, entonces David prepara gente. Y él dice, no es posible que esté allá el arca del Señor, yo la quiero acá, porque David el rey amaba la presencia de Dios. Entonces ahora prepara otra vez instrumentos, prepara gente, pero ahora se le ocurre la idea de meter levitas, que eran los adecuados. Ahora se le ocurre la idea de que después de caminar 6 pasos, contaron 5, 6, se pararon a los 6 pasos, y antes de dar el paso número 7, note usted que se sacrificó un cordero, un toro. Imagínense, si cada 6 pasos sacrificaban eso, ¿cuánto le costó a David? ¿Cuánto dinero le costó a David regresar el arca? A Dios tenemos que honrarlo de todas formas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la palabra del Señor nos enseña que ahí no pasó nada. Entonces Dios permitió que el arca se llevara. ¿Qué era el arca? Era una especie de cofre. A lo mejor tengan una foto por ahí, lo hemos pasado antes. El arca era una especie de cofre, no era muy grande, no rebasaba el 1,5 metros de largo, menos de ancho. Y en medio, en la parte de arriba, tenía 2 ángeles con las alas extendidas así. Y en medio de los 2 ángeles había como un platillo. Ese platillo se le llamaba el propiciatorio. Y cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo a oficiar ahí en el propiciatorio, dice la Biblia que descendía la presencia de Dios. Y era algo tan delicado que si el sumo sacerdote estaba mal con Dios, ahí mismo moría. Y ya con un lazo que le habían amarrado los sacerdotes ayudantes, lo arrastraban. Ahora sí, como toro cuando sale de la plaza de toros, ¿verdad? Va para afuera. Entonces el arca, hermanos, era muy especial. ¿Sabe de qué le quiero hablar hoy? El tema se llama: lo posible, hazlo tú. Lo imposible, déjaselo al Señor. Porque tenemos que reconocer, hermanos, que para nosotros los humanos hay cosas que son imposibles. Pero para mi Dios no hay nada imposible. ¿Se da cuenta de la diferencia? Con esto le estoy dando a usted responsabilidad.
Porque algunos dicen, ay, que Dios cría a mis hijos. No, edúcalos tú, críalos tú y Dios va a ver para que ellos estén sanos. ¿Sí me explico? Mira, esta era la famosa arca del pacto. Creo que aquí no trae el propiciatorio, pero el propiciatorio estaba más o menos por acá. Y escuche qué tremendo lo que pasó. ¿Por qué David tenía que traer el arca? Porque el arca se había perdido. No es del arca de Noé, que era un barcote, no, este es el arca del pacto, el arca de la alianza. ¿Qué pasó con esto? Resulta que en los tiempos de Samuel profeta, el pueblo de Dios se corrompió. Elí, que era el sacerdote, se corrompió. Sus hijos estaban corrompidos. Y por eso cuando ellos fueron a la guerra y estaban perdiendo, se acostumbraba que cuando Israel perdía la guerra traían el arca. Y cuando el arca llegó en esa oportunidad, la tierra tembló porque fue tanto el júbilo que gritaron tanto y zapatearon y se gozaron ahí que dijeron, ahora sí vamos a vencer. ¿Y sabe qué? Perdieron. A veces hay cosas que no nos salen bien. Y a veces es porque pues Dios no ha querido hacerlo. Pero a veces también es porque nosotros no nos aplicamos. Y entonces el arca, esta arca, fue tomada por los filisteos, acérrimos enemigos de Israel hasta la fecha. Y fue llevado a tierra de los filisteos, lo metieron al templo del dios Dagón. Dagón era una especie de dios sirena, porque la mitad era pescado y la mitad era hombre, era como un sirenito. Ya ven que el diablo es gay. Entonces el Dagón, nada más que sus brazotes eran fuertes. Y al lado pusieron el arca, cerraron el templo de Dagón. Al otro día, cuando abren el templo, ¿qué cree? Dagón estaba tirado frente al arca, sin brazos. Dijeron, bueno, tal vez pasó un temblor de 6.6, bueno, lo levantaron. Otro día, vuelven a abrir el templo y ¿qué cree? Dagón decapitado, sin cabeza, porque nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Mire, este está más bonito, se ve así como más elegante. Entonces, cuando los levitas o sacerdotes lo llevaban, estas varitas de madera eran para que lo cargaran. Y ahí va la presencia de Dios. Y tal vez usted se pregunte, si la presencia de Dios era tan delicada que si el sumo sacerdote no estaba bien se moría, ¿cómo fue que se lo llevaron los ingratos filisteos y no murieron como Usa, el que murió por tocarlo? No sé si usted se ha preguntado, pero yo le voy a decir una cosa: mientras usted más importancia le dé a Dios, Dios más se manifestará con usted. ¿Me escuchó? Usa respetaba al Señor. Usa se preocupó por el arca, sin embargo, al tocarla, él murió. Y entonces, ¿por qué los filisteos lo tocaron y no murieron? Porque para los filisteos era cualquier cosa. Y entonces Dios tenía que manifestarse de diferente manera. ¿Sabe qué hizo para cerrar esta partecita que les estoy platicando? 5 príncipes, 5 ciudades grandes de los filisteos, Dios los azotó. ¿Y cómo fue eso? Les salieron tumores por todas partes. Una bola por acá, otra por acá. Huehuecho le dicen en mi tierra, una bola. Médicamente es bocio o algo así, ¿verdad? Bola en el sobaco, bola en todo lo que usted se imagina. Y ya no soportaban los dolores, gente murió. Y dijeron, es a causa del arca del Dios de Israel. Hermanos, Dios no pierde nada. Entonces ellos dijeron, bueno, pongamos ahí ratones de oro, cosas de oro, y mandemos el arca. Y dice la palabra que hicieron una carreta nueva con bueyes que nunca habían cargado nada. ¿Sí? Y dice, bueno, si se va por otro lado, esto de los tumores es obra de la casualidad. Pero si se va por este otro lado, entonces es obra de Dios. Y observaron cómo iba la carreta, ¿sí? Y agarró para Bet-Semes. Y dijeron, verdaderamente fue Dios el que nos castigó. Ahora el arca estaba depositada en otro lugar. Nada más les platiqué cómo fue que el arca, ¿por qué estaba fuera de la ciudad de David? Ahora habría que traerlo. Y David estaba contento, porque en los tiempos de David el tabernáculo que cubría el arca estaba en Gabaón, allá en otro lugar. El tabernáculo. Y mientras el arca, que era la presencia de Dios, estaba
allá abandonado. Entonces David dice, no es posible, yo tengo que traer esa arca. Y no es posible que yo viva en una buena casa y la presencia de Dios esté en los campos. Y por eso él decide traer el arca. Esa arca la subieron igual, carreta nueva, todo parecía que estaba bien. Pero hubo una parte donde los bueyes. ¿Ha tenido usted la oportunidad de viajar en carreta tirada por bueyes? Se siente bien feo, pero divertido. Hace años, cuando mis hijos eran pequeños, visitábamos un hermano allá en cierto pueblo, y nos llevaba en su carreta tirada por un buey hasta allá arriba, en el panteón nos llevaba, y de regreso, y ahí va la carretota. Se siente feo, pero para los niños es divertido. Y entonces, algo así iba la carreta, pues no había carreteras, no había retroexcavadora para aplanar, y obviamente había tramos feos. Entonces, en un tramo donde la carreta empezó a hacer esto y parecía ser que el arca se caía, su hermano iba adelante, Agio iba adelante, pero Usa, que era un hombre, se acercó, y la Biblia dice que tocó el arca porque dijo, ay, se va a caer. Y en ese momento Dios lo mata. Versículos adelante dice, por esta temeridad. ¿Qué es ser temerario? Es muy diferente ser valiente a ser temerario. Usted puede ser muy valiente, pero no sea temerario. Por ejemplo, usted dice, a mí no me preocupa que haya lepra, me voy a ir a vivir con los leprosos. Ahí es una temeridad. Tenga cuidado, Dios está con usted. Pero si Dios no le ha mandado a cuidar leprosos, no lo haga. Si Dios le mandó a cuidar leprosos, hágalo. Usted no se va a infectar, en el nombre de Jesús se lo digo. Pero si usted hace algo que Dios no le ha mandado, entonces esa es una temeridad. Y se ha dicho mucho acerca de Usa, que fue irreverente, que andaba en pecado. Pero no, Usa, ¿sabe qué le llevó a tratar de detener el arca? Porque amaba a Dios, tenía cuidado de esa arca, se preocupó que el arca iba a caer, y entonces se muere. En primero de Crónicas 13 agrega que cuando esto pasó, David no solo se entristeció, sino que hasta se enojó. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Es como cuando se muere alguien estimado. Dice uno, ¿y por qué se murió este hermano? Y viene a nuestra mente, si hubiera muerto ese otro que tanta lata da. Hermanos, pues Dios es soberano, aunque ustedes no lo crean y no digan amén. David no solamente se entristeció, sino dice que se enojó por lo que sucedió y dijo, ay, Dios mío, mejor que se quede en la casa de Obed-edom el arca. Y sabe que entonces ¿qué sucedió? Si Usa era hombre de Dios, temeroso, que lo que él quiso fue ayudar, al igual que cuando el arca fue llevado en tierra de los filisteos, Dios los azotó sin necesidad de los sacerdotes, porque los sacerdotes son los que custodiaban el arca. Pero en tierra filistea, ¿qué sacerdotes de Dios iba a haber? Aquí Dios nos está mostrando una gran verdad, y te lo voy a decir: Dios no necesita tu ayuda. A veces pensamos que podemos y hasta debemos de ayudarle a Dios. Otra vez, por si no le quedó claro, Dios no necesita tu ayuda. Él se enoja cuando queremos ayudarle. Y entonces uno dice, Dios mío, entonces ¿cómo le hago? Tú solamente haz lo posible. Lo imposible, déjaselo al Señor. Usted no puede cambiar a su marido. Deje de echarle agua hirviendo con tal que venga a la iglesia. Deje de humillarlo con tal que venga a la iglesia. Sí, tú eres un hueso seco, menos que venga el hueso seco. Hay mujeres, ay, yo soy bonita, yo voy a cambiar a este filisteo. Mentira. Tú no puedes cambiar a tu marido. Digan amén las que tienen maridos filisteos. No lo puedes cambiar, solamente ora por él. No puedes decir, voy al gimnasio y me voy a operar para que yo me ponga bien buenota, y va a ver este miserable. No lo vas a cambiar. Lo que usted va a hacer, dice el apóstol Pedro,
por tu sabia conducta como mujer cristiana, Dios va a hacer la obra en tu marido. Otra vez, lo posible hazlo tú, lo imposible déjaselo al Señor. Nada de que el sábado en la noche, ¿vas a ir a la iglesia mañana?, le dice la mujer al hombre, y el hombre, pues no sé, esta noche no duermes conmigo. ¿Quieres ir mañana? ¿Vas a ir conmigo mañana a la iglesia? Tienes que dormir hoy conmigo. Y ahí lo está manipulando por medio de sexo, y eso no es bueno. No puede haber trueque. ¿Se da cuenta? Lo imposible déjaselo al Señor. Repito, hay cosas imposibles para nosotros los humanos, pero para mi Dios nada hay imposible, dice la palabra. Entonces, hermanos, el problema es que queremos ayudar a Dios. Es como las muchachas solteras que andan buscando, ay Señor, ¿por qué no me mandas mi pareja? Y dice Dios, te lo mandé, pero dijiste que era el hermanito, que no te ofrecía nada, que era un don nadie. Cuando hay gente así, con mi esposa nos reímos. Mi familia tenía fama de que tenía, pero yo le decía a ella, pues es de mi mamá, no es mío. Porque realmente cuando nos casamos con mi esposa, materialmente ni ella tenía nada, ni yo tenía nada. Lo que mi familia tenía era de mi familia. Y empezamos de cero. Como que ya va cayendo el rema. Y otras, cuando el Señor les manda a su pareja, dicen, hermanito, nada más te quiero como amigo. Aunque por dentro, como que es este, y ahí la dejan. Otro error. Si Dios ya te mostró quién es tu pareja, espera en Dios. Nada de, Señor, pues este se está tardando, no le cae la revelación que yo soy su idónea. Le voy a echar la mano, Señor. Y enviando fotos semidesnuda y sus atributos. No, eso es abominación. ¿Me están escuchando? Facilotas. Dejen de estar enviando fotos con ropa interior y cosas por el estilo. No le eches la mano a Dios. Dios tiene algo para ti. Él no necesita tu ayuda. Gloria a Dios. Cuando nosotros, mire, a mí me ha pasado, cuando nosotros tenemos un familiar que está enfermo, está grave, tal vez en terapia intensiva, ¿qué podemos hacer, hermanos? Si no sabemos medicina, y aunque supiéramos, si Dios no hace la obra no va a pasar nada. ¿Sí me explico? Puede estar en terapia intensiva con los mejores médicos y se puede morir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar. Lo posible, ahí está, que lo hagan los médicos. Lo imposible, nuestro Dios Todopoderoso lo hará, y esa persona se levantará de esa cama en el nombre poderoso de Jesús. Clamarás al Señor. Yo sé, hermanos, lo que se siente tener a un hermano a punto de morir, a una madre a punto de morir, y usted en la sala de espera, y cada vez que, hasta cuando sale el conserje, usted está temblando. ¿No será que me va a decir que ya se murió mi mamá? Sí, se siente feo. No sé si lo han sentido ustedes o solo yo soy. Dice uno, está bien feo. Sí, bien feo, le dije. Que sale un médico y usted dice, Dios, ya siente que su corazón se le va a salir. Y entonces es ahí donde Dios nos moldea y nos pide que confiemos en Él. ¿Sintieron el temblor de esta mañana? Alguien dijo, no, yo no, porque me dormí a las 5 de la madrugada. ¿Qué estaba haciendo a las 5 de la madrugada? Chupando, dicen por ahí. No sé. Yo regularmente me duermo a las 2 de la madrugada, pero esa hora ya estaba yo alerta. Y dije, ay Señor, como que está fuerte esto. Y para no asustar a mi esposa le dije, mami, está temblando. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para detener el temblor? Nada. El único que lo puede detener se llama Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, que sustenta la tierra sobre nada. La vez pasada vinieron dos hermanos de Tuxtla por un asunto personal que teníamos. Nos pusimos a platicar y a echar relajo ahí en la sala. Y se hablaba pues de lo moderno que hay de la tecnología, porque ese era el tema. Y le digo,
Miren, mi sobrino Leví tiene una aplicación que te avisa cuando va a haber temblor. Y ellos dijeron, ay, a ver si nos lo pasa, ¿no? Sí, le digo, el único problema que te avisa 2 segundos antes. Pero de que te avisa, te avisa. Nadie puede predecir, hermanos, calcular, suponer, sí, pero predecir un terremoto, nadie. Eso déjeselo al Señor. Y si se me cae el techo de la casa, si Dios no quiere, no va a pasar. Ese problema que usted tiene, deje de meter ya las manos. Usted ya hizo lo que tenía que hacer, déjeselo al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿qué tiempo va a llevar eso? Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Tiene una enfermedad, claro que Dios tiene el poder para sanarlo, pero Dios sabe en qué momento. Lo que a usted le corresponde es orar. ¿No escuchó a la hermana? Dice que día y noche oraba. Y ella hizo lo posible. Dios hizo lo imposible. Y también sé lo que es pasar por esto. Que cuando te dicen tiene usted cáncer, uno ya no duerme, y está uno clamando, 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 clamando. Y Dios sabe en qué tiempo. Resultado, 0 enfermedad. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Entonces, hermanos, algunos predicadores han descalificado a USA. Que imprudente, que no sé qué, que irrespetuoso. No, USA amaba al Señor. Todo judío sabe lo que es amar al Señor. Ahora, quiero decirles una cosa. Yo considero que actualmente no hay cosas sagradas. Consagradas tal vez, pero sagradas en sí mismas no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros, aquí los chicos compran un teclado, los baffles, un micrófono, todo lo que sirve acá, lo consagramos al Señor, pero no al grado de la consagración que había en el Antiguo Testamento. El arca por sí ya era sagrada y consagrada. Hoy cuando usted vea videitos, se encontró el arca del pacto. ¿Dónde está realmente el arca del pacto? No existe. Dios lo desapareció. Tal vez se lo llevó, tal vez se lo desintegró, porque sabía el Señor que este artefacto iba a ser objeto de adoración. ¿Se da cuenta qué sabio es el Señor? Ahora, nosotros consagramos ciertas cosas. Y fíjese que aunque la consagración de las cosas es nada comparado con los utensilios del tabernáculo, Dios respalda. Cuando nosotros venimos a este lugar, aquí donde está el auditorio, la luz la teníamos, la corriente eléctrica la teníamos que traer de 200 metros. Y eso hacía que bajara la intensidad. Entonces decidimos comprar una planta de luz, una máquina diésel, que era capaz de alumbrar toda o levantar una feria. Con eso hacíamos los cultos. Obviamente gastábamos más porque pues el diésel es caro. Llegó el tiempo que compramos el transformador, ya metieron más póster, pagamos por los postes, en fin. Sí. Y entonces yo le dije, ¿te acuerdas de Bulmaro? Le digo, Bulmaro, este es bueno para negociar. Le digo, vende esta planta. Y lo compró un varón. Y este varón se dedica a sonorizar fiestas, a poner escenarios y todo eso, obviamente secular. Lo vendimos y ya dije yo, gloria a Dios, ese dinerito lo invertimos en otra parte para la iglesia. Y de pronto me dice Bulmaro, es que me vino a ver este señor que le vendimos la planta, hermanos, después de, ¿qué será? 2 o 3 meses, no recuerdo bien, ¿verdad? Y habló con él, dice, por favor, ¿será que pudieras decirle a tu pastor que ore por esta planta? Porque como antes era para las cosas de Dios y ahora lo estoy usando para lo secular, se me descompone a cada rato. Ya le cambiaron todo. Ahorita me dijo el ingeniero que lo único es desarmar el motor y volverlo a armar, pero que quién sabe si aún así quede. Pero yo creo que si tu pastor ora y lo desliga, va a funcionar. Le digo, bueno, que lo traiga. Yo la verdad no le di mucha importancia, que lo ponga por ahí con su remolque, y cualquier rato oro.
Y ya ese día, al día siguiente, yo me iba a ir a la sierra. Y dije yo, ¿y ese remolque de quién es? Y me acordé, hermanos, este señor ya tenía más bonita la planta, le había puesto una cabina y todo. Creo que llamé al pastor Benja esa vez, le digo, venga siervo, vamos a orar. Hice una oración sencilla: Señor, este equipo nos sirvió durante un tiempo, lo vendí con gente secular, Señor, lo desligo de la iglesia. ¿Y qué cree, hermano? Funcionó. Desde ahí ya no se le enfermó su planta a este hombre. Y de hecho ahora este varón viene aquí a la iglesia. Pero mire, a mí me sorprendió que, siendo en ese tiempo un hombre inconverso, él le dijo a Bulmaro, ¿verdad que te dijo? Si tu pastor ora y lo desliga, va a funcionar esto. Yo dije, ¿eso dijo este hombre? Sí, me dice Bulmaro. Yo dije, wow, ni siquiera en Torre Fuerte he hallado tanta fe como en este filisteo, que en ese tiempo era un filisteo el hermano. Y así hay muchos testimonios de gente que se ha robado algo de un templo cristiano y no les funciona. O sea, la consagración que ponemos tiene cierto nivel, no al nivel del Antiguo Testamento. Porque ese artefacto, si alguien no autorizado lo tocaba, moría al instante. ¿Qué quiero decir con esto? Lo explico para que usted no malentienda y al rato diga, es que el micrófono del apóstol, nada más lo toqué y recibí. Tranquilo, tiene cierta consagración, pero eso ya no funciona. A lo que yo voy es que no vamos a idolatrar ningún artefacto. ¿Me escuchó? No vamos a idolatrar nada de lo que usamos, porque si más adelante nos ha pasado que compramos, por ejemplo, este par de baffles, le llamo yo, los muchachos si saben bien, vale como 100,000 pesos, solo esos dos. Entonces, para comprarlo vendimos los viejitos, ya lo desligamos. ¿Sí me explico? Para que nosotros no idolatremos absolutamente nada. ¿De acuerdo? Pero en los tiempos del Antiguo Testamento habían cosas que estaban consagradas. Pero repito, el arca no era Dios. Entonces, ¿por qué Dios mató a Usa? Porque se metió donde no lo llamaron. Nosotros, cuando leemos esta porción de la palabra, bueno, a mí me ha asustado desde hace 30 y tantos años que conozco al Señor. Dije, Padre, y lo medité muchos años, dije, ¿qué pasó realmente con Usa? Dios nos está demostrando que Él es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que está en todas partes al mismo tiempo, y otra vez no necesita tu ayuda. Tú haz lo que tengas que hacer y del resto deja que Dios se encargue. A veces Dios va a utilizar el modo de ser de tu esposo para librar a la familia. Pastor, ¿cómo así? Mire, hace muchos años había una mamá que decía, es que yo quiero que mi hijo sea pastor y que vaya al instituto bíblico. Y el pastor, el esposo decía, no, está bien que sea cristiano, que trabaje, que tenga su carrera. Pues así dirás tú, pero yo como su madre quiero que sea de pastor. Y lo mandó a un internado de 3, 4 años, como de 3 años. ¿Y qué cree que pasó? El muchacho no tenía llamado. Un semestre antes se robó a una muchacha y se fue. ¿Qué pastor iba a hacer? A veces el papá dice, pues yo no tengo, ni quiero, ni puedo que mi hijo estudie en esa universidad. Y la mamá, pues tú de por sí eres un inútil, un loser, un bueno para nada, pero mi madre y yo podemos. Le vamos a pagar su colegiatura al niño, solo para que ese niño ni vaya a la escuela y la colegiatura lo agarrara para drogas, para alcohol. ¿Qué estaba pasando ahí? Dios estaba usando el carácter tal vez negligente del papá para librar a la familia. ¿Ya se dio cuenta? El modo de ser de tu esposa, por algo Dios lo tiene. Esa que está ahí como cuchillito de palo contigo y esto y lo otro, por algo Dios te la puso. Y de igual manera ese varón que tienes, por algo Dios te lo puso. ¿Sí me explico? Nosotros debemos de tener ese cuidado, hermanos, y la sabiduría para saber en qué momento Dios te está diciendo actúa y en qué momento Dios no te ha dicho nada y tú quieres hacer las cosas de tu parte.
A mí me impactó mucho una frase que he repetido acá. Eso a mí no sé, me dejó en shock. Dice: no hay peor fracaso como el que tengas éxito en algo que Dios no te mandó. ¿Por qué cree que ya en Marruecos y los países árabes, misioneros que han sido enviados se han suicidado allá? Porque ellos quisieron, pero Dios no los había mandado. Yo hay muchas cosas que quisiera hacer, pero yo digo: por mi fuerza, Señor, no lo hago. Solamente voy a hacer lo que tú me digas. Porque no hay peor peligro y fracaso en que tengas éxito en algo que Dios no te ha mandado. Debemos de tener cuidado. No hagas una temeridad. No intervengas. Tal vez digas: Señor, es que mira, estos vecinos ya me tienen harto. Ya, si no actúas, Señor, voy a llamar a mi grupo de motonetos para que... Tranquilo. Confía en el Señor y Él hará, dice la palabra. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, dice la palabra. Y les voy a dar un versículo. Ponme en las pantallas, por favor. Romanos 8:26. Con esto le voy a ayudar a que usted aprenda a distinguir. Alguien dijo: sabia virtud de conocer el tiempo. Lo puede leer conmigo para cuando usted ore o vaya a tomar decisiones. Le regalo este versículo. ¿Cómo dice? Y de igual manera el Espíritu, es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Apréndaselo de memoria. Muchas veces no sabemos pedir como conviene. Usa no tuvo esa oportunidad porque en aquel tiempo el Espíritu Santo no moraba en el ser humano, sino que descendía en el arca. Y usted y yo tenemos una gran ventaja. Bueno, solamente los cristianos. Que los cristianos tenemos en nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Con este mensaje no le estoy diciendo que sea un negligente, un conformista, nada que ver. El mensaje de Cristo no es así. Con esto le estoy diciendo: sea diligente, pero no quiera hacer lo que solamente le corresponde a Dios. ¿Escucharon, mujeres? Tal vez tú eres pilas, como decimos aquí en Chiapas, y a tu esposo una tortuga le gana haciendo las cosas. Pues respeta a ese varón. Es un freno para ti. Mire, la mujer en las manos del diablo es tremenda, pero la mujer en la mano de Dios es poderosa. La mujer en las manos del diablo es tóxica. Aunque no digan amén. En las manos del diablo es tóxica. En las manos de Dios es pura vida. La mujer en las manos del diablo es peligrosa. ¿Sabían ustedes que en la Segunda Guerra Mundial las que eran finas para torturar al enemigo eran las mujeres? Tenían ideas que ni los hombres pensaban para torturarla. Cuidado. Pero la mujer en las manos de Dios es poderosa. Por eso la mujer, escuche bien, yo tengo que decirlo, aunque tengo que aceptarlo porque tengo 2 hijas y una nieta. A la mujer Dios le pone un freno que se llama esposo. Mejor termino ya la prédica, ¿verdad? Por eso motivo de divorcios, de tragedias, porque la mujer no quiere respetar a su marido. Dice: este me va a mandar. No, si yo meto más dinero que él en la casa. Error del marido, pero no es así. Otra vez, aunque yo me gane la mal mirada de las mujeres, la mujer necesita un freno, y ese freno es el esposo. Si la mujer no respeta ese freno,
va a pagar las consecuencias. ¿Se da cuenta? Y otra cosa, Dios no necesita que le eches la mano. Dile a tu vecino, Dios no necesita que tú le ayudes ni que le eches la mano. Pastor, entonces ¿para qué servimos? Pues lo dijo el apóstol Pablo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? A mí me ha funcionado este principio en la iglesia también. Si yo me pongo a pensar, mira, los hermanos no me dan like, mira, una familia ya no está llegando, mira que ellos están hablando mal de mí, mira, no, ya tiempo a que me hubieran enterrado, hermanitos. Yo le pongo en las manos del Señor. En mis tiempos muy íntimos con Dios, aquí en el auditorio, yo solito, Dios y yo nada más, hay un momento que yo me paseo por ahí donde está orando, y ¿sabe cuál es mi oración? Yo le digo: Padre, trae únicamente gente que tenga hambre de verdad de ti, porque esto no es un club social, esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no quiero una bola de gentes que si viene el arrebatamiento me quede yo con ellos, porque ahí me andan ahí nomás dando lata. No, queremos gente que realmente sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Y si usted no piensa hacer así, ni le dé cólicos a Dios ni me dé cólicos a mí, por favor. ¿Sí? Y no pasa nada. Dios va a añadir cada día a los que han de ser salvos. ¿Acaso usted se preocupa? Escuche bien esto. En la noche dice: Señor, por favor, que mañana no vaya a salir el sol por el poniente, que siga saliendo en el oriente. ¿Se preocupa usted por eso? Entonces, si no nos preocupamos por lo que es más grande, ¿por qué nos preocupamos por lo que es más pequeño? ¿Sabía usted que, mire, el planeta donde vivimos tiene 2 movimientos diarios? Uno de 24 horas en su propio eje, a muchos kilómetros por hora. Y al momento que se mueve así, también se va de traslación alrededor del Sol. Le da una vuelta entera al Sol en 365 días con 4 o 6 horas. Y yo estaba viendo un reportaje científico que si en el movimiento de rotación, el planeta donde usted y yo vivimos, donde tiene usted su casa, su carro, su familia, se detuviera milésimas de segundo, usted y yo saldríamos disparados a 1700 kilómetros por hora. Es decir, nos desintegraríamos, nadie pudiera sobrevivir a eso. Es decir, que el Señor en un segundo nos desaparece. Por eso la Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y lo menos que podemos hacer es obedecerle y venir a este lugar y darle a Él toda la honra y toda la gloria. El temblor de esta mañana fue fuerte, no lo podemos negar. Y se sintió así como que tardó. Pero si Dios, yo me acordé de este dato que les decía, yo dije: si Dios quisiera desintegrarnos, se para un rato el planeta y usted sale como tapón, disparado. Hasta yo, todos nos desintegraríamos a esa velocidad. Ahora usted dice: Señor, por favor, que el planeta no se detenga. Tranquilo, dice la Biblia que ya Dios puso los límites al mar, al sol, a la luna, y todo, absolutamente todo, está bajo el control del Señor. Yo recuerdo que mi maestro en la secundaria, maestro de geografía, era ateo. Y él decía, bueno, en ese tiempo también yo era medio ateo. Y él decía: no puede existir Dios, porque ni modo que debería tener una mega computadora para saber la vida de cada uno de ellos. Y yo en mi ateísmo, medio ateísmo, decía: pero por eso es Dios, ¿qué va a necesitar el Señor computadoras? Actualmente en el planeta Tierra hay 8,000 millones de seres humanos. En el último conteo, con los aparatos que tienen los científicos para contar las estrellas, contaron trillones de estrellas. Para que tenga usted una idea, la cantidad de seres humanos es insignificante con la cantidad de estrellas que hay en el firmamento, y por contar hay muchas más todavía.
Pastor, ¿por qué me dice eso? Porque la Biblia dice que a pesar que las estrellas son trillones, cuatrillones, dice la Biblia que Dios conoce a cada estrella por su nombre. Y si esas estrellas, que son muchísimas, Dios las conoce por su nombre, ¿cuánto más nosotros, que nada más somos 8,000 millones en el planeta? Esto quiere decir que Dios tiene control de tu vida, a tal grado que aún tus cabellos están todos contados, dice la palabra del Señor. El problema es que a veces nos desenfocamos, nos desesperamos, no oramos y ya queremos hacer las cosas a la brava y ahí fallamos. No quieras ayudar a Dios. Yo no sé qué situación esté pasando, porque el Espíritu Santo no se equivoca, pero solamente haz lo posible, y lo imposible déjaselo a Dios y verás la gloria del Señor. Póngase de pie en este momento. Yo quisiera ministrar esta palabra. Dios no se equivoca, y en estos días, hermanos, estamos viendo la gloria del Señor. Mire, esta semana, la semana pasada internaron a la mamá y abuelita de los hermanos que alaban a Dios acá, la tribu. Y esta semana el diagnóstico era terrible. Le dijeron a la familia: vénganse a despedir, dijeron los médicos, porque esta noche no pasa. Y ahí nos fuimos a estar con la familia un rato, oramos, pero le pedí a mi esposa que cantara una alabanza que dice gracias Cristo. Cantamos ahí afuera del hospital, porque pues a esa hora ya no dejan entrar. Y yo le decía a la familia: para Dios no hay nada imposible. Y yo siempre he dicho que la última palabra la tiene Dios. Y le decía a la familia: si es la voluntad de Dios, la hermana va a salir caminando por esa puerta. Si no es su voluntad, se la va a llevar. Ventaja que ella conoce a Cristo. Y esa noche oramos. De hecho, días antes yo había entrado a orar por ella. Sentí la presencia de Dios con la hermana. Y cuando nos dan este diagnóstico terrible, yo dije: Padre, ¿no me hablaste? Aquí voy a comprobar si tú me hablaste o no. Porque esta noche dan un diagnóstico terrible, que la hermana ya no pasa de esta noche, pero tú me dijiste que todavía no te la vas a llevar. Yo me quedé así: Señor, me acordé que lo posible lo hacemos nosotros, lo imposible se lo dejamos a Él. Al otro día la hermana fue trasladada a Tuxtla con noticias de que empezó a moverse, empezó a reaccionar. Y la siguiente noche fui a orar por un enfermo. De ahí me vine a orar acá y me acordé que tenía que contestar un mensaje. Me dice la hermana Rome: por favor, papá, envíele un mensaje de audio a mi mamá, porque eso es lo que quieren los médicos, que estimularla. Y le mandé un mensaje. Yo estaba aquí en el espíritu, le mandé un mensaje y la hermana está reaccionando. Mientras que los médicos decían: no pasa de esta noche, yo me quedo en shock. Y de hecho me vine meditando: Padre, pero tú me dijiste que aún no te la llevabas, ¿qué pasó? La última palabra la tiene el Señor. Y por las noticias que nos van dando, la hermana va bien. Yo dije: gloria al Señor. Toda la honra y la gloria sea para Dios. El hombre falla. El hombre falla porque a veces conoce de Dios y se desespera, y cuando está enfermo ya se va a Catemaco con los brujos, con los chamanes de aquí, de aquí cerca. Cristianos, cuando ven la muerte de cerca, claudican. Bienaventurados los que no claudican. El 4 de mayo o 3 de mayo, no recuerdo, estuve en Simón. Y me dio, el 3 de mayo fuimos con Bulmaro, su papá es pastor, y me dio tanta ternura ver a su mamá entrando. ¿Qué edad tiene tu mamá? 70 años. Entró la pastora, la hermana, con un arreglo de flores, y se hincó, porque hacía 3 meses que ella no pisaba el templo.
decidió ese día que yo iba a llegar para pisar el templo y que diéramos gracias al Señor. Una mujer desahuciada del corazón, llevada a Tapachula ya con el peor diagnóstico, pero la última palabra la tiene el Señor. Ella sí tuvo una visión, vio al Señor que entró y le tocó el corazón, y los médicos se espantaron y dijeron: ¿qué pasó con esta señora? Lo que ellos no saben, que nuestro Dios es todopoderoso. No quieras echarle la mano a Dios. No sé cuál sea tu necesidad esta mañana. Haz lo posible, lo imposible lo hará el Señor.